Hola, ¿qué tal, jóvenes mentes del mañana? Bienvenidos a una clase más con Beto Einstein. El día de hoy te traigo el siguiente tema de física, circuitos eléctricos. Así que vamos a empezar. Empezaremos definiendo qué es un circuito eléctrico. Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transporta corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Tenemos que los circuitos eléctricos están compuestos de un generador, de un receptor, de cable conductor y de algunos otros dispositivos como interruptores, fusibles o resistencias. Vamos a tener que los circuitos eléctricos se clasifican en tres tipos. El primero de esos tipos son los circuitos en serie, que son como los que se muestran en la imagen. ¿Pero qué es un circuito en serie? Se define un circuito en serie como aquel circuito eléctrico en el que la corriente eléctrica tiene un solo camino para llegar al punto de partida, sin importar los elementos intermedios. En el caso concreto de solo arreglos de resistencias, la corriente eléctrica es la misma en todos los puntos del circuito. Vamos a ver ahora las características principales de los circuitos en serie. Tenemos tres características fundamentales. La primera, y que tenemos en esta fórmula, nos dice que la intensidad de corriente en cada resistencia siempre va a ser la misma. Este simbolito que ves aquí como piquitos es el símbolo de la resistencia eléctrica. Este símbolo que tienes aquí es el símbolo de una batería o de una pila. Ahora vamos con la segunda característica, que es esta, que nos dice: la diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potenciales de cada resistencia. Es decir, si quieres calcular el voltaje total del circuito, tienes que sumar el voltaje en cada una de las resistencias. Ahora bien, la otra fórmula nos dice que la resistencia total de todo el circuito es igual a la suma de todas las resistencias. Ahora bien, vamos con nuestros siguientes circuitos, que son los circuitos en paralelo, que es como el que se muestra en la imagen. Este tipo de circuito se caracteriza por lo que la corriente fluye, porque la corriente fluye por dos o más caminos posibles. De esta forma, la corriente en cada uno de sus componentes no es necesariamente la misma. Vamos a ver las características fundamentales de un circuito en paralelo. Vamos a tener que es al revés del circuito en serie. Vamos a notar que las fórmulas pareciera que se invierten. En el caso de la primera, tenemos que la diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Y en la segunda fórmula vamos a tener que la intensidad de corriente total es igual a la suma de todas las intensidades en cada resistencia. Es decir, esto es al revés que en los circuitos en serie. En el circuito en serie, para sacar el voltaje total, tenías que sumar los voltajes en cada una de las resistencias. Y aquí nos está diciendo que es el mismo voltaje en todos los puntos. Y en los circuitos en serie, teníamos que la intensidad de corriente era la misma en todos los puntos. Y ahora tenemos en el circuito en paralelo que para obtener la intensidad total se deben sumar la intensidad en cada una de las resistencias. Es decir, están al revés. Y ahora vamos con lo más importante. ¿Cómo obtener la resistencia total de este circuito? La resistencia total del circuito se obtiene calculando el inverso de la suma de los inversos de las resistencias, que se puede representar mediante la siguiente fórmula. Es decir, tienes que sacar el inverso de la primera resistencia, el inverso de la segunda y así sucesivamente hasta la última resistencia, sumar esos valores y sacar el inverso de ese resultado. También tenemos que existen los circuitos mixtos. Un circuito mixto
es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Es decir, en un circuito mixto vas a encontrar los dos tipos de circuitos. Por ejemplo, aquí R2 y R3 son un circuito en paralelo. R4 y R5 son un circuito en paralelo. Pero R1 junto con todo este circuito y junto con todo este circuito está formando un circuito en serie. Bien, vayamos ahora con algunos ejercicios. Vamos ahora con nuestro ejemplo. Dice, calcular la resistencia total del siguiente circuito. Y como podemos ver, tenemos un circuito en serie. Eso lo podemos determinar o saber porque cada dispositivo va conectado uno tras otro. ¿Sale? Aquí observamos en los datos del circuito que tenemos una fuente de poder o batería de 12 volts, tenemos una resistencia R1 de 2 ohms, tenemos una segunda resistencia de 3 ohms y tenemos una tercera resistencia de 5 ohms. Como vimos, para poder sumar o obtener el valor de la resistencia total, únicamente debes de sumar los valores de todas las resistencias que tengas siempre y cuando esté conectado en serie. Es decir, tendríamos que la resistencia total de este circuito es R1 más R2 más R3. Y como observarás, para poder sacar la resistencia total en este tipo de ejercicios, no es necesario o no vas a utilizar para nada el valor de la fuente de poder. Solamente te vas a basar en la suma de las resistencias. Entonces la resistencia total es igual a 2 ohms más R2, que es 3 ohms, más R3, que es 5 ohms. La resistencia, por lo tanto, es igual 2 más 3 más 5, 2 más 3, 5 y 5, 10 ohms. Ese sería el valor de nuestra resistencia total del circuito. Bien, vamos con nuestro siguiente ejemplo. Nos dice calcular la resistencia total del siguiente circuito. En este circuito podemos observar que es un circuito en paralelo. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos dan en este problema? Tenemos que la fuente de poder es de 12 volts y tenemos tres resistencias, donde la primera resistencia es de 3 ohms, la segunda resistencia es de 5 ohms y la tercera resistencia es de 2 ohms. Como el circuito está en paralelo, para poder sumar estos valores y sacar la resistencia total, que es lo que nos están pidiendo, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. La resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos de las resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a sumar 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y al resultado vamos a dividir 1 entre eso. ¿Sale? Si tuvieras otra resistencia, por ejemplo 4 resistencias, tendrías que sumar 1 sobre R4. Si hubiera 5, 1 sobre R5 y así sucesivamente, dependiendo del número de resistencias que tú tengas. Ahora, sustituyendo esos valores, obtendríamos lo siguiente. 1 sobre 1 sobre R1. R1 vale 3 ohms, entonces le pongo un tercio. Más 1 sobre R2. R2 vale 5 ohms, entonces le pongo 5. Más 1 sobre R3. R3 es 2 ohms, entonces le pongo 2. Al momento de sustituir me quedaría lo siguiente. Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Ahorita nos vamos a olvidar del numerador, olvídate de ese 1. Y nada más te vas a quedar con la parte de abajo. Entonces vamos a efectuar esta operación. Voy a separar aquí. Vamos a efectuar un tercio más un quinto más un medio. Y vamos a resolver únicamente esa suma de fracciones del denominador. ¿Cómo la resolvemos? Para poder resolverla, como tenemos tres fracciones, y este método que te voy a decir funciona para tres fracciones o más, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería el mínimo común de 3, 5 y 2. Lo voy a poner un poquito más arriba. 3, 5 y 2. Y empezamos a dividir. Si tienes dudas con este paso, te recomiendo ver el video que tengo en mi canal de mínimo común múltiplo. Ahora bien, empezamos a dividir.
entre 2. 3 no se puede. 5 no se puede. 2 entre 2 daría 1. Paso al 3. Me quedaría 3 entre 3, 1. 5 entre 3 no se puede. Y 1 se baja simplemente. Seguiría el 5. Sería 1, 1, 5 entre 5, 1. Y como recordarás, debes de multiplicar los valores que tenemos aquí a la derecha. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. Ese sería el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué voy a hacer con el mínimo común múltiplo? Lo voy a poner aquí. Y ahora lo que debo de hacer es dividir este número entre cada número de los denominadores, hay que dividirlos, y multiplicarlo por los numeradores. Es decir, 30 entre 3 da 10. Y ese 10 por el de arriba, 10 por 1, da 10. Más, hacemos lo mismo, pero ahora con este término. 30 entre 5, 6. 6 por 1, 6. Más, ahora vamos con este. 30 entre 2, 15. 15 por 1, daría 15. Y ahora sumamos estos valores. 15 más 6, 21. Más 10, quedaría 31 sobre 30. Ese es el resultado de nuestra suma de fracciones. Pero ahora tenemos que sustituir ese valor aquí. Y tendríamos que la resistencia total es igual a 1 sobre... Y aquí vamos a hacer de una vez algo. Este 1 no tiene denominador. Entonces yo lo voy a representar de una vez. Como no tiene denominador, le voy a poner 1 entre 1. Es decir, le pongo un denominador 1 al 1. ¿Sale? Entre el resultado de esta suma de fracciones, que nos dio 31 sobre 30. Y aplicamos entonces la regla del sándwich. Multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. 30 por 1, 30 sobre 1 por 31, 31. Si te das cuenta, lo único que va a suceder es que este valor va a invertir el numerador y el denominador. El denominador que estaba, el valor de 30 que estaba abajo, pasa arriba. Y el 31 que estaba arriba va a pasar abajo. Y eso siempre te va a pasar al momento de hacer este paso. Entonces de aquí puedes irte ya directo a invertirlos. Por lo tanto, el valor de nuestra resistencia total de este circuito va a ser 30 sobre 31 ohms. Bien, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Dice, determina la resistencia total del circuito. Este circuito podemos observar que es un circuito mixto. Es mixto porque contiene un circuito en paralelo y también contiene una conexión en serie. Entonces, cuando hay una combinación en serie con paralelo, vamos a decir que es un circuito mixto. Tenemos que la fuente de poder es de 6 volts. La primera resistencia de aquí, que está en serie, es de 2 ohms. Y tenemos estas dos resistencias que son R2 y R3 que están en paralelo, de 4 ohms y 6 ohms. ¿Cómo lo resolvemos? Lo primero que tienes que resolver son los ejercicios que están en paralelo. Es decir, aquí tenemos estas dos resistencias. Vamos a calcular la resistencia total de estas dos. Y lo que vamos a hacer es encontrar una nueva resistencia que sea equivalente a estas dos, para poder quitar estas dos y poner esa única resistencia. Como están en paralelo, la fórmula nos dice que la resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos. Es decir, la resistencia total es 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2. Acuérdate que si hubiera una tercera resistencia, sumarías 1 sobre R3. Ahora bien, voy a sustituir. Aquí, por ejemplo, bueno, le voy a poner R2 y R3, ¿sale? Para que coincida con los valores de estas. Ahora, la resistencia total, ¿sale? ¿Qué le voy a poner? Resistencia total subíndice 1 para referirme a esta, ¿sale? Porque esta va a ser la resistencia total, todo el circuito. Entonces la resistencia total 1, que es nada más esto que está aquí en paralelo, que es esto, quedaría 1 sobre R2. R2 vale 6 ohms, entonces me va a quedar 1 sobre 6 más 1 sobre, y ahora tengo aquí que esta vale 4 ohms, entonces sería 1 sobre 4.
Y me queda esto. Tengo que resolver primero lo que está en el denominador. Es decir, voy a resolver primero un sexto más un cuarto. ¿Cómo lo hacemos? Producto cruzado. 6 por 4, 24. Multiplicamos cruzado 4 por 1, 4 más. Y ahora 6 por 1 da 6. Eso es igual 4 más 6, 10 entre 24. Ahora, yo puedo simplificar esa fracción. Le puedo sacar la mitad al numerador y la mitad al denominador. Mitad de 10, 5. Mitad de 24, 12. Es decir, un sexto más un cuarto me daría 5 doceavos. Al sustituir aquí me va a quedar 1. Y te había comentado que cuando tengas estas divisiones de fracciones, a este 1 le pongas un 1 de denominador. Como este 1 no tiene denominador, le puedes poner un 1 sobre el resultado de esto, que me dio 5 doceavos. La intención de poner este 1 es tener los 4 números y poder realizar la ley del sándwich. Multiplicamos extremos y multiplicamos medios. 12 por 1, 12 sobre 1 por 5, 5. Que te había comentado que es como si esto simplemente lo invirtieras y te daría 12 sobre 5. Ese valor lo que va a hacer es que yo podría quitar esta resistencia de 4 ohms, esta resistencia de 10 ohms, quitar esto y poner una única resistencia que fuera de 12 sobre 5 ohms. ¿Cuánto es 12 sobre 5? Vamos a ver. 12 sobre 5 quedaría 2, 2 por 5, 10 para 12, 2. Pongo un punto, un 0 y bajo un 0. Ahora, ¿el 5 cuántas veces cabe en el 20? 4. 4 por 5, 20. Para 20, 0. Y me quedaría 2.4. Entonces yo puedo poner, en vez de 12 quintos, 2.4. Yo podría sustituir este circuito por uno más pequeño, en el que en vez de tener estas dos resistencias en paralelo, tenga una que sustituye estas dos por un valor de 2.4. Entonces me quedaría así. Tendría 6 volts, tendría la resistencia de acá arriba, que es de 2 ohms, y ya en vez de poner todo este circuito en paralelo, pongo una resistencia única. Esta resistencia única sería el resultado de la suma en paralelo de estas dos resistencias, que sería 2.4 ohms, ¿sale? Y ahora bien, la resistencia total de todo el circuito sería sumar estos valores. ¿Por qué? Porque este es un circuito en serie. Entonces ya nada más tendré que sumar este valor más este valor. Es decir, 2 ohms más 2.4 ohms. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito sería 4.4 ohms. Entonces recuerda, cuando tengas un circuito mixto, debes de resolver primero los circuitos que están en paralelo. Vas a sumar o vas a sacar la suma de los circuitos en paralelo, la resistencia total de esas resistencias, y después vas a quitar todo ese esquema donde esté el circuito en paralelo para poner un único valor de lo que te haya dado en la resistencia total. Y ya nada más vas a sumar en serie todas las resistencias que tengas ahí, ¿sale? Y acuérdate que para la resistencia total en serie es sumar directamente, como aquí, 2 más 2.4, 4.4 ohms. Y como te podrás dar cuenta, para este tipo de problemas no es importante, no consideramos el valor del voltaje, no juega ningún papel para estos ejercicios de aquí. Habrá otros ejercicios donde sí va a jugar un papel importante, pero para estos no. Espero haber resuelto todas tus dudas sobre los circuitos en serie, en paralelos y mixtos. Si fue así, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Puedes recomendarnos con tus amigos, familiares o demás. Ahora bien, déjame en la caja de comentarios cuáles serían los siguientes temas que te gustaría que explicara en mis demás videos. Y recuerda, si en esta vida vas a sufrir por algo, que sea por amor y no por matemáticas. Nos vemos hasta la próxima.